contradice la palabra de Dios. Otro ejemplo es de la famosa estación donde en el Vía Crucis hay una mujer llamada la Verónica que enjuga el rostro de Jesús. La iglesia enseña que supuestamente esta mujer tomó el lienzo y el rostro de Jesús quedó marcado en dicho lienzo. Esto lo hacen para apoyar la idolatría, la adoración y la veneración a las imágenes y las reliquias. ¿Sabía usted que dicha estación no se encuentra en ninguno de los evangelios, ni tampoco el nombre de la famosa Verónica? A continuación les mostraremos algunos de los incontables errores doctrinales de la iglesia. Pero antes usted deberá pensar si va a creerle a los hombres o a la Biblia, que es la santa palabra de Dios. Pues todas estas doctrinas fueron inventadas por el magisterio, la tradición y los papas, yéndose en contra de todo fundamento bíblico. Entre muchísimos otros errores, queremos empezar destacando la posición que el hombre le ha dado a María. El catecismo mariano enseña que ella es inmaculada, siempre virgen, corredentora, intercesora, reina del cielo, que ella ascendió a los cielos y otras falsas virtudes más. Pero, ¿será todo esto cierto a la luz de la Biblia? Empecemos con la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. La iglesia enseña que María nació y vivió sin pecado original, o sea, que nunca pecó. En contraposición a esto, vemos que la Biblia enseña en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 9, que todos pecaron menos Jesús. Si habla de todos, incluye a María. Además, ¿por qué María tuvo que presentar 2 palominos para su purificación? La ley enseñaba en ese tiempo que toda mujer que rompiera fuente tenía que presentar 2 palominos para su purificación. Aclara también la Biblia diciendo el Magnífica de María, y alabando María al Señor, afirmaba: mi espíritu se regocija en el Señor mi Salvador. Si María confesaba al Señor como su Salvador, significa que María necesitaba un Salvador, y si necesitaba un Salvador, era pecadora. La iglesia enseña y afirma que María era inmaculada, y al ser inmaculada permaneció siempre virgen. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? El Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 18 dice: estando María desposada con José, antes que se juntase, se halló que María había concebido del Espíritu Santo. La palabra antes que se juntasen se refiere a la relación sexual que María tuvo con José después del parto de Jesús. Observemos el versículo 24 y 25. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le mandó, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Ve? Pero no la conoció. La palabra conocer en la Biblia habla de relaciones sexuales, como cuando dice en Génesis: Adán conoció a Eva y tuvo a Caín y Abel. Fuera de esto, observe la palabra primogénito. No dice unigénito, refiriéndose a su único hijo, sino a su primogénito. Como quien dice, si hubo un primero, hubo más. La Biblia afirma que Jesucristo tuvo más hermanos. No obstante, la Iglesia Católica alega que la Biblia, al referirse que Jesucristo tuvo más hermanos, hace referencia a los primos y a los parientes de Jesucristo. Si vamos al original en griego, cuando hace mención a los hermanos de Jesús, habla en la palabra adelphos, que significa hermanos de sangre, y no singenis, que significa parientes o primos. De esta manera podemos ver que la doctrina de la Inmaculada Concepción de María es totalmente errada y espuria. Ahora hablemos de la doctrina de María como intercesora. La Iglesia enseña que María intercede ante Jesucristo, ya que Jesucristo no le puede negar nada a su madre. Para tener un favor de Dios, acudimos a María, quien convence a Jesús. ¿Todo esto es real?
La Biblia enseña en Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 que solo Jesucristo es intercesor y mediador ante el Padre por nosotros. Con esto, la Iglesia da a entender que María es más buena y más noble que Jesucristo. La palabra de Dios enseña que solo Dios es bueno y solo Dios es amor. El Catecismo dice en la página 168 que María por su obra fue causa de su propia salvación y la de todo el género humano, que la muerte vino por Eva y la vida por María. ¿Puede ver este error herético, doctrinal? ¿Cómo han quitado a Cristo de toda gloria para dársela a María? Observe cómo torcieron la Biblia. La Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, 22, dice, la muerte vino por Adán y la vida por Jesús. Ven claramente que no es por María, sino por Jesús. Recuerdo una vez que al llegar a mi casa habían unas señoras rezando el rosario. Terminando el rosario me acerco y les digo, señoras, una pregunta por favor. Ustedes están orando a María, María les escucha, María escucha sus peticiones y María está aquí con ustedes. Y me dijeron, sí señor, María nos escucha, María nos responde, María nos cuida, María responde y da todas las oraciones que pedimos. Y en estos momentos en Italia hay señores que están pidiéndole también a María, y María los cuida y los escucha y les responde. Y me dijeron, sí señor, en este momento hay mucho marianismo en Italia y en estos momentos María y los escucha y María les responde. Mientras hablábamos se despedían unas a otras y decían, la Virgen te acompañe, la Virgen te acompañe, la Virgen te acompañe. Y decía yo de nuevo, y María en este momento en Japón también hay gente que les pide y María les responde y les escucha y está allá con ellos. Y me dijeron, sí señor, en todo el mundo. Yo les dije, es la herejía más grande que he escuchado en mi vida, porque están diciendo de que María es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Le están dando los atributos que solamente tiene Dios. Y esto es totalmente un error y una herejía. Concluimos diciendo que María no posee ninguna de estas virtudes. Ella no es divina, ella no es corredentora, ella no es la reina del cielo. Todas estas doctrinas marianas no son fundadas en la Biblia, sino en conjeturas y suposiciones, para así quitarle la gloria a Jesucristo, el Creador, y dársela a María, una criatura del Creador. Mucha gente cree y dice que los cristianos no amamos o no respetamos a María, pero esto no es cierto. Nosotros la amamos, la valoramos, la respetamos y la imitamos. Pero en cuanto a la doctrina de María, dada por la Iglesia Católica, que son enseñanzas no bíblicas sino humanas, no las acogemos, no las creemos y no las recibimos. Es algo que usted debe de observar y cuidar atentamente, señor católico. Ahora abordaremos la doctrina en cuanto a los sacerdotes católicos. Dentro del servicio sacerdotal católico se encuentran innumerables errores doctrinales, de los cuales tomaremos unos cuantos para que usted, escúchelo bien, para que usted se cerciore del porqué de los incontables escándalos vinculados con estos hombres llamados padres. Resulta que para ser sacerdote, el aspirante deberá hacer 3 votos. Deberá hacer el primer voto, que es el de castidad. La Iglesia Católica enseña que el sacerdote y el servidor de Dios está obligado a no contraer matrimonio, o sea, a no poderse casar. Pero la Biblia enseña en Primera de Timoteo capítulo 3, del 1 al 3, que el que desee obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, es el caso de Pedro, que era casado. Más adelante en el capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios.
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Ven bien claro que el prohibirse casar, que el prohibir tener el matrimonio es una doctrina demoníaca y no de Dios. La Biblia está en contra del voto de castidad como norma impositiva, como norma obligatoria para el que quiera servir a Dios. Una vez más, vemos que la Biblia está en contra de todas las enseñanzas de la Iglesia Católica. El segundo voto que deberá hacer el postulante católico es el de pobreza, el cual vemos que en la práctica es totalmente quebrantado. Ya sabemos bastante de la ostentosidad del Papa, cardenales y obispos que con esto desmeritan su palabra. ¿Qué piensa usted del que predica, promete y no aplica? ¿No cree usted que esto es una farsa y una mentira muy seria? La Biblia en ninguna parte nos insta a que debemos de ser pobres o mendigos para servirle a Dios con efectividad. Antes bien, debemos utilizar nuestros bienes para el desarrollo de la obra de Dios y no amar las riquezas. Podemos tener riquezas, pero no amarlas ni confiar en ellas. El tercer voto que deberá hacer el postulante al servicio sacerdotal es el voto de obediencia. La Iglesia Católica enseña que todo sacerdote y monja está obligado a obedecer a todas las órdenes de sus superiores, sin cuestionarlas, sin refutarlas o juzgarlas, así vayan en contra de la misma palabra de Dios. Muy contrario a esto, la palabra enseña en el libro de los Hechos, capítulo 4, 19, cuando los apóstoles dieron prioridad al obedecer a Dios y a su palabra antes que a los hombres. Vemos que el apóstol Pedro y Juan, frente al Sanedrín, les dijeron: juzgad vosotros si es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Amada monja, amado sacerdote, yo aplaudo el amor y la entrega que ustedes tienen para el servicio de Dios. Pero es importante que usted observe y se fije bien que usted no está siguiendo a Dios a través de su palabra, sino que está siguiendo a los hombres a través de sus propias enseñanzas y sus propios caminos. Usted debe de tomar una decisión: obedecer a Dios y a su palabra antes que a los hombres. Otro asunto erróneo en cuanto al sacerdocio católico es en cuanto a los títulos y nombres que a ellos se les dan. Todos saben que a un cura católico se le llama padre, pero la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 9, Jesucristo advierte a los apóstoles y les exhorta a que a nadie llaméis Padre en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el Padre que está en los cielos. Estamos hablando de Padre espiritual, no de Padre terrenal. Con esto vemos que Jesucristo le prohíbe terminantemente a sus discípulos que llaméis Padre a alguien en la tierra. El segundo título que reciben es el de Alter Christus cuando se están ordenando. Alter Christus significa otro Cristo. Todos sabemos que Cristo es el único Cristo y los sacerdotes dicen que son Cristos. Una cosa es decir, Cristo está dentro de mí, Cristo es mi esperanza de gloria, a decir que yo soy otro Cristo. El otro título que reciben es el de vicarios de Cristo. Vicario de Cristo significa el que toma el lugar de Cristo. La Biblia enseña que Jesucristo dijo que vendría otro a tomar su lugar, y este sería el Espíritu Santo, no un cura, no un hombre, ni ninguna institución. Con esto queda bien claro que la Iglesia Católica le quita no solo la gloria a Jesucristo, sino en cierta forma cometen blasfemia contra el Espíritu Santo, ya que tomar el lugar y la posición del Espíritu Santo es blasfemia contra él. Jesucristo no dejó padres, él dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y decirle a un cura padre es tomar rebeldía a Jesucristo. Decirle a un cura Alter Christus, que es otro Cristo, es quitarle la gloria a Cristo. Y decirle a un cura vicarios de Cristo, que es el que toma el lugar de Cristo, solo tiene una palabra y es blasfemia.
Un tercer punto que queremos tocar en cuanto al sacerdocio católico es acerca de los supuestos poderes que la Iglesia les otorga.